7 principios sagrados para aceptar el milagro divino de lo inalterable. Revelaciones budistas en un pequeño pueblo rural de México, donde la fe es el único latido del corazón. Mariana, una madre soltera, miraba al cielo lleno de esperanzas. Desde pequeña, había sido devota de la Virgen de Guadalupe y siempre encontraba consuelo en sus oraciones. Sin embargo, su vida había tomado un giro inesperado cuando su hijo, Javier, nació con una discapacidad que despertaba miradas de compasión y murmullos crueles. Los corazones de los vecinos, aunque unidos en una comunidad de fe, se convertían en cadenas que la atrapaban en soledad. Los 7 principios sagrados que su abuela le enseñó golpeaban en su mente: aceptar lo inalterable y confiar en la voluntad divina. Pero, ¿cómo lograrlo cuando los roces de la discriminación pesaban sobre sus hombros como montañas de dolor? La única voz clara entre el ruido del escepticismo fue la de un médico local quien, con rostro serio, aquejaba su alma al decir que Javier no podía sanar. Las palabras eran piedras que caían en el abismo de su corazón. Con la fe tambaleándose, Mariana decidió que era hora de un cambio. Clamó a la Virgen de Guadalupe y organizó un retiro de sanación en la capilla del pueblo. La atmósfera estaba cargada de emoción, y en el fondo, un viento de escepticismo. Pero para Mariana, el día había llegado. Se vistió con devoción, y con una imagen de la Virgen en mano, rumió una plegaria hecha carne. Las velas titilaban, danzaban con las llamas de la esperanza, y ella se sentó frente al altar, un espejo de fe y anhelo. Mientras tanto, en la penumbra de la capilla, un anciano sacerdote se acercó. Sus ojos, llenos de sabiduría como ríos de antiguas experiencias, miraron a Mariana con ternura y compasión. Los milagros suelen surgir en los momentos más oscuros, le dijo con voz temblorosa. Su fe contagiosa iluminó el alma de Mariana por un instante. Un rayo de luz brilló sobre sus corazones rotos. Mientras avanzaban las horas, la congregación se llenó de cantos y oraciones, creando un abrazo en donde el amor se palpitaba en cada rincón. En un instante, cuando la noche había alcanzado su silencio, un calor abrumador envolvió a Javier. Una luz brillante, como si las estrellas se hubieran descifrado ahí mismo, comenzó a brillar en él. Al abrir los ojos, algo había cambiado. Inmediatamente, los murmullos se levantaron como un canto al unísono: «Miren. Miren cómo brilla». Los rostros que antes expresaban incredulidad ahora se tornaban en asombro. ¿Eran capaces de reconocer lo que estaban presenciando? La fe y la esperanza danzaban en la capilla como fuegos artificiales en la oscuridad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Un profundo silencio llenó el aire. La comunidad estaba en una encrucijada. ¿Podía su fe ahogar la duda? Los corazones latían fuerte en ese momento sagrado, donde la pregunta fluyó como un río: ¿sería este el inicio de un milagro innegable? La historia de Mariana y Javier apenas comenzaba, y la luz de la Virgen, testigo de la lucha y la redención, brillaba mucho más allá de la capilla. Mientras un nuevo día se alzaba en el horizonte, la verdadera prueba de la fe y la gracia divina anidaba entre los corazones de todos. La noche se envolvió en un manto de susurros y esperanzas, mientras los congregantes se acercaban poco a poco al altar. Sus corazones, llenos de incredulidad y asombro, se unían en una sola oración silenciosa. Todos habían sido testigos de algo excepcional: el encuentro con lo divino se estaba manifestando en su propia comunidad. Con cada latido, Mariana sentía una mezcla de miedo y fe corriendo por sus venas. Sabía que la transformación de Javier era un milagro, pero también entendía que era solo el comienzo de un viaje lleno de dudas y lecciones. ¿Cómo seguir adelante con la audiencia de miradas curiosas y palabras de aliento? Las sombras de la desconfianza podía sentirlas como un eco en su corazón, pero luz de su hijo brillaba intensamente, desafiando esas sombras. Mientras el viejo sacerdote empezaba a hablar, su voz resonó como un tambor, envolviendo a todos en la capilla. Lo que vemos aquí, hermanos, no es solo un milagro de sanación. Es la respuesta a un clamor, a una lucha que se ha alzado entre el cielo y la tierra, dijo, el aliento de sustentación abriéndose paso entre las sombras. Ciertamente, la fe puede mover montañas, pero no olvidemos que también debe ser alimentada con amor y comunidad.
Mariana sintió el nudo de sus temores aflojarse un poco. En ese momento, sonrió levemente mientras sus ojos se cruzaban con los de la Virgen de Guadalupe, que parecía sonreírle también, como si le diera el empuje que tanto necesitaba. La congregación ahora no solo aplaudía, sino que se unía en coro alrededor de Javier, llenando el lugar de una energía vibrante. Las alabanzas eran ecos de esperanza que reverberaban entre las paredes, creando una corriente de unidad que desbordaba amor. Sin embargo, no todo era sencillo. Al día siguiente, los murmullos retomaron fuerza en el pueblo. ¿Podría realmente un niño con discapacidad ser sanado? El estigma y los miedos no desaparecían tan fácilmente. Mariana salió a la calle, sintiendo las miradas pesadas de sus vecinos. Fue entonces cuando un grupo de mujeres se le acercó. Ellas habían sido parte de la comunidad, pero sus palabras eran espinas en un jardín floreciente. No te engañes, Mariana. A veces el cambio no es más que un espejismo, dijo una de ellas, la voz cargada de desdén. Pero en vez de rendirse, Mariana alzó su voz con firmeza. Ese milagro que presenciamos no es un espejismo, es un regalo. Y si hay algo que he aprendido en esta vida es que nuestra fe es más fuerte que cualquier duda, respondió, su corazón latiendo con una renovada valentía. Con cada palabra, Mariana reafirmaba su compromiso con el milagro. No solo se trataba de la sanación de Javier, sino de un cambio que comenzaba a gestarse en su interior y en la comunidad. Las almas que antes eran frágiles ahora empezaban a moverse en dirección hacia la empatía y el amor. Mientras los días pasaban, Mariana oraba con fervor, guiada no solo por el anhelo de que su hijo caminará, sino por el deseo de sanar las almas de quienes le rodeaban. La comunidad se puede dividir o unirse, y ella, decidida, eligió ser luz en medio de la oscuridad. El eco de las palabras de su abuela resonaba en su mente. La verdadera sanación va más allá del cuerpo. Ahora, más que nunca, sabía que su misión iba más allá de ella y Javier. El hechizo de la certeza y la fe unitaria estaba en sus manos. Pero, ¿podría realmente la comunidad atravesar el río de la duda y transformarse? Mientras las luces del pueblo titileaban en la alborada, Mariana, llena de esperanza, se acercó una vez más al altar, dispuesta a descubrir el camino que la Virgen tenía preparado, y participaron otros que, al igual que ella, buscaban respuestas en ese sendero repleto de milagros. ¿Sería suficiente la fe para enfrentar la prueba que se avecinaba en su comunidad? Con el sol alzándose tras las montañas, la alborada traía consigo un aire de expectativa. Mariana se encontró de pie ante el altar, donde la luz dorada se filtraba a través de las ventanas, llenando la capilla de un brillo casi celestial. Se podía sentir la vibración de las almas reunidas, todos con el anhelo de conocer la respuesta a sus preguntas, de entender la magnitud del milagro que habíamos presenciado. Mientras los fieles se congregaban, el viejo sacerdote, con su sabiduría acumulada a lo largo de los años, levantó su voz en un canto suave que resonaba en los corazones. La fe no es solo creer en lo visible, sino también en lo invisible que nos rodea. Sus palabras flotaron como una nube de esperanza, cada frase tocando un rincón del alma. Mariana sintió como esa dicha comenzaba a llenar el vacío que había dejado el miedo. Miró a su alrededor y vio rostros familiares, corazones ansiosos por cambiar. ¿Por qué temer a lo desconocido?, se preguntó, mientras su mirada se centraba en Javier, jugando inocentemente cerca de los pies del altar. El amor de madre cubría su ser, como un manto, y sintió que el gesto más sencillo del niño era el mayor testimonio de que los milagros ocurren. Sin embargo, no todos en la comunidad estaban tan dispuestos a creer. Las palabras de la mujer que había encontrado la mañana anterior resonaban en su cabeza. El escepticismo flotaba en el aire como nubes grises que amenazaban con cubrir esa luz que poco a poco se intensificaba. Después de la misa, un grupo de hombres se acercó a Mariana, y su hombre de mayor edad, con una mirada endurecida, le dijo con un murmullo cauteloso: no podemos seguir con esta ilusión. Sanar no es suficiente, deben enfrentar la verdad. Mariana sintió que su corazón se hundía, pero en lugar de rendirse, respiró hondo y recordó que la luz siempre puede romper la oscuridad. Más allá de la realidad tangible, yo he tocado el cielo a través de la fe, contestó, cubriendo su voz con una firmeza que provenía de lo más profundo de su ser. Es posible que algunos no vean lo que yo he visto, pero si sanamos nuestras almas, encontraremos la verdadera liberación. Sus palabras cayeron sobre ellos como el agua fresca acaricia la tierra seca. A medida que se dispersaban los murmullos y la conversación se calmaba, Mariana decidió que no permitiría que la falta de fe de otros detuviera su misión. Las visiones de su abuela, la historia del pueblo y el eco de las oraciones de la noche anterior comenzaron a resonar en su mente. Sabía,
con la firmeza de su corazón, que un cambio era posible. Días pasaron, y Mariana, armada con la fe del milagro, organizó reuniones en la capilla. A cada uno se les invitaba a compartir sus miedos y esperanzas, a encontrarse a sí mismos en medio de la discordia. Y una noche, cuando la luna iluminaba su camino de manera especial, un grupo de jóvenes se unió a ella, buscando respuestas en la oscuridad. Era simbólico, el paso hacia una nueva era donde todos eran bienvenidos y todos podían sanar. Mientras el fuego iluminaba sus rostros, Mariana compartió el testimonio de Javier. Su voz vibraba con poder, llevando a cada oyente a un viaje emocional. Si juntos enfrentamos esta prueba, quizás descubra que no hay nada que temer, y la luz nos guiará. Pero mientras las almas resonaban en unidad, una sombra oscura brotaba a sus espaldas, un susurro que se alzaba en protesta. ¿Qué pasará cuando la fe se agote? ¿Qué hay detrás de esta corriente de milagros? Así, las dudas comenzaron a aflorar de nuevo, desafiando la paz en la que se hallaban sumidos. Nadie sabía aún las respuestas. Mariana, sin embargo, sintió una inquietud en su corazón como un llamado a ir más allá. Cuando el último susurro se desvaneció en la noche, se preguntó, ¿qué les depararía el destino a aquellos que determinan transformar su fe en acción? Una pregunta que resonaría en sus vidas, como un eco de lo que estaba por venir. La semana siguiente estuvo marcada por un silencio profundo. Las noches parecían extenderse más y más, y cada día que pasaba, Mariana sentía el peso de la incertidumbre en su pecho. A pesar de su firmeza, la sombra del escepticismo se cernía sobre la comunidad, haciendo que las luces se atenuaran. Era como si cada murmuro sombrío a su alrededor comenzara a absorber el brillo que ella había visto en los corazones de sus vecinos. Recorría los caminos de su pueblo con la esperanza de encender nuevamente la llama de la fe. Sin embargo, se encontraba con miradas que evitaban la conexión, y con respuestas que parecían salir de un lugar de resistencia. Las promesas de sanación no bastan, decía una mujer con voz quebrada. ¿Qué pasa con nuestras penas, nuestros dolores? Era evidente que la comunidad había entrado en un estado de introspección, buscando respuestas más profundas. Aquella tarde, en la capilla, Mariana decidió que era tiempo de profundizar aún más. Había muchas heridas que sanar, y cada persona debía ser escuchada para liberar el peso que llevaban. Con coraje, se paró ante el altar, sintiendo una oleada de espíritu que la envolvía. El aroma del incienso flotaba por el aire, mezclándose con el canto de los pájaros que llegaban desde afuera. Hoy no solo buscaremos respuestas, empezó, su voz resonando a través de la capilla. Hoy vamos a sanar juntos. Hoy, seremos uno, con nuestras dudas, con nuestras luces y nuestras sombras. Mariana invitó a todos los presentes a formar un círculo, a unir sus manos. Miradas de recelo se cruzaron, pero poco a poco, las manos comenzaron a entrelazarse, como un hilo dorado que unía sus corazones. Sin embargo, la tentación del miedo no tardó en surgir. Un joven, lleno de inquietud, interrumpió, ¿por qué deberíamos creer que estamos siendo escuchados? ¿Y si no hay respuesta? Los murmullos de acuerdo comenzaron a surgir, y Mariana sintió que la brasa de su fe comenzaba a apagarse. Pero se llenó de valor y con el alma ardiendo, contestó, la duda no es el enemigo, es simplemente un paso más en nuestro camino. Aceptar nuestras dudas puede abrir la puerta a un milagro más allá de nuestra comprensión. Las palabras de Mariana se deslizaron como un río que abre caminos en la tierra árida. Un rayo de luz filtrándose a través de una nube oscura. Una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, le dijo, es verdad, he vivido con dudas toda mi vida. Pero también he conocido el abrazo de la fe. Poco a poco, el círculo cobró vida, y las historias comenzaron a fluir, cada lágrima creando un puente entre ellos, cada risa restaurando la felicidad compartida. Al caer la noche, Mariana, emocionada, se dio cuenta de que la fe no solo es recibir, también es dar, abrir el corazón a los demás. Esa noche, además de compartir sus inquietudes, cada persona dejó caer un peso que hasta entonces había sido silencioso. Uno a uno, reconocieron que sus heridas eran parte de su humanidad, y al compartirlas, comenzaban a sanar. Cuando la reunión concluyó, Mariana sintió una paz inquebrantable en su espíritu. El diálogo que había florecido les mostraba un camino, aceptar sus imperfecciones, sus miedos, y aún así, seguir adelante. Esa unidad, pensó, era el principio de muchos milagros por venir. Pero aquella noche, mientras el viento soplaba suavemente, una nueva voz susurró entre las sombras, ¿qué sucederá cuando enfrenten el verdadero desafío? El tiempo de las elecciones apenas comienza. Su corazón dio un vuelco.
Sabía que un nuevo capítulo se estaba escribiendo, y que el verdadero test de su fe estaba aún por llegar. La mañana después de aquella reveladora noche, Mariana se despertó con un sentido renovado de propósito. El murmullo del pueblo aún vibraba en su mente, las preocupaciones y miedos de la comunidad eran como ecos persistentes que buscaban respuestas. Se apartó de su cama, sintiendo el roce de la brisa fresca en su rostro. Era un nuevo amanecer, y entendía que este era el momento de actuar. Mientras caminaba por el pueblo, Mariana se dio cuenta de que la luz del sol brillaba con una intensidad diferente. Se sentía como un faro, y al cruzar miradas con los vecinos, comenzó a sonreírles, a ofrecerles no solo amabilidad, sino también esperanza. Como si ese acto pudiese romper las cadenas de desconfianza que mantenían a su comunidad dividida, fue entonces cuando se topó con Sofía, una joven cuya tristeza la había llevado a rehuir cualquier interacción. «Mariana», preguntó Sofía con un hilo de voz, «¿realmente crees que podemos sanar de todo esto?» Mariana la miró directamente a los ojos. «Sofía, el primer paso para la sanación es creer que es posible. Juntos somos más fuertes, y la fe nos une. ¿Te gustaría unirte a nosotros?» Con un pequeño gesto, Sofía asintió. Era un comienzo. Todas las historias que habían compartido una noche antes seguían resonando en su corazón, y Mariana decidió que tenían que contar con esas vivencias para inspirar a otros. «Hoy, haremos un ejercicio especial», les dijo a los pequeños grupos que se daban cita en la plaza al caer la tarde. Se suponía que este sería un encuentro transformador. Mariana invitó a cada persona a traer algo simbólico, una representación de su dolor que deseaban soltar. Con rostros llenos de confusión, comenzaron a aceptar la idea. Algunos trajeron hojas marchitas, otros piedras que les atribuían un peso emocional, y hasta había quien trajo recuerdos escritos en papel, todos deseosos de liberarse. Mariana comenzó en el centro del círculo que habían formado. Con la voz firme y tranquila, explicó que permitirían que cada uno compartiera su historia, para luego soltar los objetos al río que cruzaba el pueblo. «Es un acto de entrega», decía, «donde lo viejo da lugar a lo nuevo, donde nuestras cargas se convierten en bendiciones». Cada testimonio era un acto valiente de vulnerabilidad. La piedra que llevaba Andrés representaba el fracaso que lo había marcado. Las hojas de jazmín simbolizaban las relaciones rotas que aún la atormentaban. Cada palabra compartida era un acto de fe. Cuando llegó el momento de arrojar los objetos, una sensación palpable de alivio recorrió el aire. Uno a uno, los asistentes fueron liberando sus cargas al río, dejando atrás el dolor, la angustia, y sintiendo como una nueva energía comenzaba a fluir entre ellos. La comunidad ya no era solo un grupo dividido, se había convertido en un todo, una familia. «Ahora», gritó Mariana con fervor, «miremos hacia adelante. La fe vive en nosotros. Cada vez que sintamos dudas, recordemos este momento. La elección de sanar es nuestra más poderosa herramienta». Cual fuegos artificiales, risas, abrazos, y lágrimas de alegría comenzaron a despuntar. Pero en medio de la celebración, Mariana no podía evitar que las palabras del susurro nocturno reverberaran en su mente. El verdadero desafío aún acechaba en el horizonte, y la sombra de la prueba que venía podría ser más grande de lo que imaginaran. La tarde terminó, y con el anochecer, Mariana miró hacia el cielo, sintiendo en su corazón que algo más los levantaría pronto. ¿Qué hará nuestra fe ante lo inalterable que se avecina? Una vez más, su corazón tembló ante las posibilidades. Se avecinaba un nuevo amanecer, y solo Dios sabía lo que estaba por revelarse. Mariana despertó al día siguiente con la inquietante sensación de que el cielo se tornaba más oscuro. Los ecos festivos de la noche anterior aún danzaban en su mente, pero había un peso en el aire, un presagio que no podía ignorar. Sintió que algo importante estaba a punto de suceder, como si las corrientes del río llevasen consigo no solo sus cargas, sino también un nuevo desafío. Se preparó con una oración silenciosa, pidiendo dirección y claridad. Al salir, la luz del sol se desvanecía detrás de nubes grises. A medida que caminaba, la atmósfera del pueblo parecía diferente, más tensa, más frágil. Cada rostro que encontraba era una mezcla de esperanza y temor. Podía sentirlo en sus miradas confrontadas, en la forma en que los vecinos se desplazaban con cautela. Cuando llegó al centro de la plaza, Mariana se encontró con algunos de los que habían participado en la liberación de cargas. «¿Pueden sentirlo?», preguntó con tono suave, pero fuerte. «El cambio se avecina. Hoy, debemos unirnos más que nunca». Llamó a Sofía, a Andrés, a Jazmín y a otros, y les invitó a formar un círculo nuevamente.
No sería solo un espacio de sanación, sería un santuario donde enfrentarían juntos lo que estaba por venir. Con cada persona que se unía al círculo, Mariana sentía que la energía del grupo se intensificaba. Fue entonces que notaron la llegada de un desconocido. Un anciano con una larga barba y ojos que parecían conocer secretos del universo se acercó lentamente. Ellos lo miraron atónitos. Era Jairo, un hombre sabio que había estado apartado del pueblo por leyes que nunca entendieron bien, alguien a quien todos creían perdido. Mariana, comenzó Jairo con voz serena, el río que limpiaron anoche fue solo el inicio de un verdadero cambio. A veces, la verdadera sanación tiene un precio. Su mirada penetrante se posó sobre cada uno de ellos. La vida es un balance de luz y sombra, y hoy enfrentarán su verdad. Mariana sintió que su corazón latía fuertemente. ¿Qué implicaría eso? La comunidad, aún vibrante con la esperanza del día anterior, ahora parecía temerosa de lo que se avecinaba. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Andrés, su voz temblando un poco. Preparemos un espacio para recibir la verdad, dijo Jairo. El desafío no siempre es externo, lo que enfrentan hoy podrían ser las dudas dentro de ustedes mismos. La fortaleza está en la comunidad, en la fe compartida. Mariana sentía que las palabras de Jairo eran más que advertencias, eran el eco de su propia experiencia, una guía para lo que estaba por llegar. Hoy, cada uno de ustedes compartirá no solo sus heridas, sino también lo que desean ver transformado dentro de sí mismos, continuó el anciano. Una vez lo hagan, se abrirá un camino más claro hacia su milagro. Al oír esto, Mariana recordó las historias del pueblo, los relatos de pérdidas, de desconfianza y dolor, pero también de amor y resiliencia. Se dio cuenta de que ese grupo, esos corazones reunidos, tenían más que rivalidades, tenían sueños compartidos y una fe que podía desafiar incluso lo inalterable. Mientras cada persona comenzó a compartir su lucha interna, Mariana sintió cómo caían las murallas que alguna vez parecieron infranqueables. Allí estaban, juntos, y la vulnerabilidad se transformaba en fuerza. Las palabras flotaban en el aire, creando un espacio sagrado que resonaba con la promesa de lo divino. Cada historia contada era una llama encendida en medio de la oscuridad, iluminando el camino hacia su verdad, pero, justo entonces, una ráfaga de viento frío interrumpió el círculo, y las nubes se oscurecieron aún más. Algo estaba por suceder. Mariana miró a sus compañeros, preguntándose si ellos también sentían la inminente aparición de la prueba que podría exigir más de ellos de lo que habían imaginado. La comunidad podría estar a punto de enfrentarse a su mayor desafío. ¿Estaban ellos realmente listos para aceptarlo? Sus corazones latieron al unísono. La fe es nuestra guía, susurró Mariana de manera firme. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar lo que se avecinaba? La oscuridad en el cielo advertía de eventos mayores. Era un recordatorio de que a veces, el camino hacia la luz debe atravesar una tormenta. Mariana sintió que el aire se volvía más denso, y con cada palabra compartida por los demás, la atmósfera se cargaba de emoción y tensión. El murmullo de las voces se mezclaba con el soplo fuerte del viento que parecía querer arrastrar su valentía. Jairo, con su presencia tranquila, mantenía el centro del círculo, su mirada fija en cada uno de ellos, como si la luz del alma de cada persona se reflejara en sus ojos. Las historias se sucedían. Sofía habló de su miedo a perder a su familia, un temor que la había mantenido despierta en la noche, y de cómo cada día la esperanza brillaba más tenue. Andrés, con lágrimas deslizando por sus mejillas, compartió su lucha interna entre perdonar y seguir cargando el resentimiento que lo consumía. Jazmín, con voz temblorosa, reveló el dolor de un amor no correspondido que había dejado su corazón en ruinas. Cada testimonio era un ladrillo que se derribaba, marcando el inicio de una transformación espiritual. Mariana se dio cuenta de que la oscuridad que las nubes traían no solo era un signo de tormenta, sino también una oportunidad para dejar caer lo que ya no servía. Jairo, en silencio, permitía que las emociones fluyeran, dejando que cada participante se sintiera validado, escuchado. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar?, se preguntó Mariana en su interior. Era un dilema que la comunidad podía compartir, la resistencia a dejar atrás lo que duele, aun cuando mantenerse firme solo causaba más sufrimiento. El anciano, como si hubiera percibido su pensamiento, habló en voz baja pero con una claridad que resonó en el corazón de todos. A veces, lo inalterable en nuestra vida es una sombra que arrastramos, una carga que elegimos llevar. Pero al abrirnos a la verdad, comenzamos a desatar los nudos que nos sofocan. Eso es lo que enfrentarán hoy.
La convicción en su voz despertó un nuevo entendimiento en el círculo. Mariana respiró hondo mientras se preparaba para compartir su propia batalla. Sabía que el miedo que sentía en su pecho no era solo suyo, era el miedo de toda una comunidad. Hoy, yo también quiero enfrentar mi sombra, comenzó, temblando con cada palabra. He vivido con el temor de que mis esfuerzos no son suficientes, que no podré cambiar lo que me duele. El círculo se unió en un silencio expectante, el viento parecía calmarse mientras escuchaban cada letra cargada de sinceridad. Mariana continuó, quiero entrar en esta nueva etapa, sanarme y sanar a nuestro pueblo. No solo por mí, sino por todos nosotros. De repente, un rayo cruzó el cielo, iluminando el círculo y llenando el espacio con una luz resplandeciente. Todos miraron hacia arriba, y el frío viento se detuvo como si el universo se mantuviera en pausa, escuchando. Fue un momento breve, pero cargado de reverencia y asombro. Una explosión de energía divina invadió el ambiente, y cada corazón palpitó al unísono, como un tambor que resonaba en la vida misma. Podemos enfrentar juntos lo que venga, dijo Jairo. Que este momento sea nuestro solsticio, donde el miedo deja de ser cadena y se convierte en trampolín. Las miradas de los presentes se encontraron, reflejando una conexión intensa. La confianza estaba brotando en cada uno de ellos, pero cuando menos lo esperaban, el cielo arrugó nuevamente su rostro, y el viento, ahora más violento, arrastró las hojas que yacían a sus pies. Una voz profunda resonó, un eco que parecía surgir de la misma tierra. La verdad es poderosa, pero la luz que brilla en ustedes es aún más fuerte. Mientras el grupo se miraba con confusión y asombro, Mariana sintió como su corazón se aferraba a la promesa de lo que podían ser. La tormenta que se acercaba no era solo una prueba, sino una transformación inminente. ¿Estamos listos para recibir el milagro?, preguntó ella, sintiendo una oleada de calidez que envolvía su ser. La incertidumbre se instaló nuevamente, pero había una certeza emergente de que juntos podrían atravesar cualquier oscuridad. La comunidad estaba lista para enfrentar su mayor desafío y Mariana, en el fondo, sabía que algo maravilloso estaba a punto de florecer. Cuando todo parece caer, ¿será que puede renacer algo más grande?, reflexionó en voz baja mientras miraba al cielo. ¿Qué les esperaba en esta tormenta? ¿Qué verdades tendrían que desenterrar para alcanzar la luz? Mariana se sintió pequeña ante la inmensidad del cielo tormentoso. El viento continuaba azotando sus rostros, llevándose con él los últimos vestigios de duda. Jairo, con su voz calmada, comenzó a hablar nuevamente. La transformación no es un camino sencillo, mis amigos. Pero cada renovación nace de la aceptación, de la rendición a lo que debemos cambiar. Las palabras del anciano resonaron, como un eco divino en el corazón de cada uno. Sofía, con ojos brillantes y llenos de emoción, decidió que era su turno de hablar de nuevo. ¿Este miedo al que me aferro, es realmente mío, o es una capa que me han puesto desde pequeña? El círculo se tensó en silencio, comprendiendo lo profundo de su reflexión. Era cierto, a veces cargábamos el peso de expectativas ajenas, confundiendo nuestra identidad con lo que otros deseaban de nosotros. Andrés, aún con lágrimas en los ojos, meditó sobre su propio rencor. ¿Qué pasaría si hoy decido soltar lo que me ató por tanto tiempo? ¿Qué si el perdón se convierte en mi puente hacia una nueva vida? La comunidad asintió, como si cada una de sus almas se sintiera tocada por la misma idea. La energía en el aire parecía volverse más liviana, a medida que las palabras de cada uno se entrelazaban en un tejido de sinceridad y deseo de liberación. Mariana sentía como el nudo en su pecho comenzaba a aflojarse. La tormenta afuera quizás era un reflejo de lo que sucedía dentro de ellos. Hoy, también decido aceptar lo inalterable. ¿Será un nuevo comienzo? Sus palabras murmuraron como un firme compromiso. Con cada frase, sentía como el miedo se transformaba en esperanza, como una mariposa que se liberaba de su capullo. De repente, el aire se llenó de una fragancia dulce, como si la naturaleza celebrara su valentía y determinación. Jairo sonrió, inspirado por el cambio visible en la comunidad. Recuerden, los 7 principios sagrados que hoy nos guiarán en este viaje de aceptación, comenzó. El primero, reconocer que las piedras del camino son oportunidades para crecer. Los rostros de los presentes reflejaron acordes de entendimiento. El segundo es abrir el corazón a la vulnerabilidad. Ahí donde sentimos miedo, se encuentra, muchas veces, la puerta a la sanación. Esa idea parecía un bálsamo, llenando los rincones de su ser con la luz que prometía la transformación. Mariana, sintiendo el impulso de compartir, se unió.
El tercero es permitir que la incertidumbre nos lleve a la fe. Con cada duda que enfrentamos, la luz de Dios se manifiesta más intensamente. Cada palabra se impregnaba de un poder divino, la lluvia comenzó a caer, suave al principio, como si el cielo se uniera a su jornada de sanación. Jairo continuó, guiando a su comunidad con sabiduría. El cuarto es dejar que el amor nos mueva, no solo hacia nosotros mismos, sino hacia los demás. Al perdonar, encontramos la paz que el mundo necesita. Mariana miró a sus compañeros, sintiendo cómo sus almas se unían en un propósito mayor. Las revelaciones se sucedieron. El quinto enseñaba a honrar el dolor como parte esencial del viaje. El sexto, recordar que no están solos en esta travesía. Finalmente, el séptimo principio resonó en el corazón de todos: aceptar que en la vulnerabilidad se encuentra la fuerza, la verdadera luz. Y justo cuando la tormenta parecía brotar su máxima furia, una luz del horizonte comenzó a despuntar. Recibamos esta verdad, dijo Jairo, que las tormentas también traen renovación. Todos miraron hacia el cielo, y entre las nubes grises, un rayo de luz resplandeció, reflejando la promesa de esperanza. Mientras el grupo contemplaba el espectáculo celestial, Mariana sintió una profunda conexión con su propósito. ¿Qué más misterios guardaba el cielo? ¿Qué nuevas verdades estaban por revelarse en su camino de transformación? A medida que la lluvia se intensificaba, así también aumentaba su fervor y deseo de descubrir. ¿Sería esta luz el comienzo de algo trascendental? La respuesta parecía estar a víspera de ser revelada, y sus corazones latían. Al unísono, la lluvia continuó cayendo, como si el cielo llevara consigo las lágrimas de quienes habían guardado tanto dolor. Mariana miró a su alrededor, y vio en los rostros de sus compañeros no solo el miedo, sino también la esperanza que empezaba a desbordarse. Sentía que cada gota era una liberación, cada susurro del viento era un recordatorio de que estaban juntos en este momento sagrado. Jairo, sintiendo la conexión creciente en el ambiente, levantó la mano y dijo: ahora, mis amigos, abramos nuestro corazón a lo nuevo. La luz que se asoma en el horizonte nos invita a soltar lo viejo y abrazar lo que está por venir. La comunidad pareció en sintonía, como un solo cuerpo que reverberaba con el poder de la transformación. Mirad esa luz, continuó Jairo, señalando un resplandor dorado que atravesaba las nubes. No es solo un fenómeno natural, es un recordatorio de que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Las palabras del anciano resonaron en el corazón de cada uno, como un canto de liberación que les animaba a avanzar. Sofía, tocada por la emoción, se atrevió a hablar. ¿Y si esta luz es un símbolo de nuestros propios cambios? Lo que vemos afuera puede reflejar lo que estamos trabajando dentro de nosotros. Su voz era firme y clara, y todos sintieron resonar esa verdad en sus almas. Andrés, quien había estado aparentemente perdido en sus pensamientos, asintió con fervor. Hoy, decido no aferrarme más al pasado. Esa luz es un faro para mí, me guía hacia el perdón y la sanación que tanto anhelo. La emoción dominó la atmósfera, y con cada palabra, se sentía que algo profundo emergía en la comunidad. Mariana sintió que el aire se cargaba de milagros, un aire denso de amor, de fe, de unidad. A medida que la lluvia continuaba, el sonido se convertía en música, un himno de almas levantándose, decidiendo florecer. Con cada nota de ese canto natural, algo se movía suavemente en ella, como un río de gracia fluyendo. ¿Qué tal si cada uno de nosotros compartimos un pequeño momento de lo que significa esta luz para nosotros?, sugirió Mariana, sintiendo que el espacio estaba listo para abrirse a grandes revelaciones. Las miradas se fueron encendiendo, como chispear de fuegos que no podían ser apagados. Carlos, un hombre mayor, se puso de pie. Para mí, esta luz representa la valentía de enfrentar mis miedos. Fue un tiempo en que viví en la sombra de mi propio dolor y hoy, con cada rayo que veo, siento que puedo dejar atrás mis inseguridades. Las palabras fueron recibidas con aplausos suaves y murmullos de aliento. Uno a uno, comenzaron a compartir sus propias historias, aliviando el peso de sus cargas y sintiendo cómo lo inalterable se convertía en un milagro en sus vidas. Al final, la voz de Sofía resonó nuevamente: así como la tormenta se disipa y permite que la luz brille, nosotros también podemos disolver nuestras luchas y permitir que el amor de Dios ilumine nuestro camino. Y entonces, como si el propio cielo lo anticipara, el horizonte comenzó a llenarse de colores. Rojos, naranjas y dorados comenzaron a mezclarse, anunciando un amanecer nuevo. Miren, gritó Mariana, tal vez esta es una señal. Quizás estamos al borde de un nuevo comienzo, un nuevo propósito. Su voz se quebró de emoción, mientras el aire vibraba con la expectativa de lo que estaba por venir.
Mirando hacia el cielo, sintieron que la promesa de transformación era inminente. Se dieron cuenta de que, al abrirse a lo divino, estaban permitiendo que el milagro floreciera en ellos. Con un estremecimiento, sabían que este viaje apenas comenzaba, aceptarían el reto de seguir adelante, sin temor, después de haber tocado la esencia de su ser. El cielo parecía tener más sorpresas reservadas, y sus corazones latían atrevidos frente al misterio que se avecinaba. La luz de la alborada iluminaba el pueblo mientras Mariana y la comunidad se preparaban para enfrentar el desafío que había estado acechando. Habían aprendido a unir sus corazones, a soltar las cargas que los habían mantenido divididos, y por primera vez, se sentían listos para lo que el destino traería consigo. Mariana, de pie en el altar de la capilla, su espíritu ardía con una fe inquebrantable. Miró a su alrededor, a los rostros de sus amigos y vecinos, sus corazones latían al unísono. ¿Sería esta la mañana en que todo cambiaría? El susurro de la transformación llenaba el aire, y la estoy encargado de convocar aquello por lo que habían peleado. No solo se trataba de Javier, de su sanación, sino de la sanación de toda la comunidad. El viejo sacerdote, con su voz suave pero firme, comenzó la ceremonia. Hoy, nos atrevemos a desafiar lo inalterable. Estamos aquí para abrazar la verdad que nos ha sido revelada, que la fe, cuando se vive en comunión, puede mover montañas, proclamó. Mariana sintió que las palabras penetraban en su ser como rayo de luz. Mariana se adelantó, y con la imagen de la Virgen de Guadalupe en sus manos, ofreció una oración cargada de significado: mudanza, abre nuestros corazones. Que cada uno encuentre la fortaleza no solo para aceptar lo que no se puede cambiar, sino para transformarlo en testimonio de tu gloria. Las oraciones se desbordaron como aguas de un río que rebosaba, llenando la capilla de un ardiente amor. Al finalizar la oración, la luz parecía intensificarse, como si lo divino mismo se manifestara. Javier, quien había estado a su lado todo el tiempo, comenzó a sonreír. Con cada sonrisa, aquellos que lo rodeaban sentían la luz de su espíritu renacer. Algunos comenzaron a llorar de alegría, otros a reír, y el espacio se convirtió en un verdadero abismo de amor y redención. La paz se apoderó del ambiente, trayendo consigo la sensación de que todo sería posible. Entre los murmullos de alegría, una voz familiar emergió. Era Sofía. Quiero hablar, dijo con determinación. Todos giraron hacia ella. He vivido en la sombra de mis miedos, pero al ver a Javier, entiendo que el milagro no es solo físico. Hoy decido enfrentar mis propias cadenas, y les invito a todos a hacer lo mismo. No nos aferremos al temor, abracemos la luz que este niño irradia. Los corazones comenzaron a vibrar con su testimonio. Uno a uno, los congregantes se unieron a Sofía, compartiendo historias de sanación, de liberación de cargas que llevaban durante años. Las confesiones se volvían himnos de libertad, resonando en cada rincón de la capilla. Andrés, lleno de emoción, levantó su voz también. Hoy elijo ser un puente de perdón. ¿Qué más grande que renacer al lado de Javier? La comunidad estalló en aplausos y vitoreos. El amor se sentía tan palpable como el aire fresco que llenaba sus pulmones. Mientras la congregación se unía en esa ola de luz y amor, el viejo sacerdote tomó la palabra nuevamente. Lo que estás viviendo es un milagro, pero recuerda que los verdaderos milagros son los que se crean en nuestros corazones. Eres parte de algo mucho más grande. El amor de Dios es inagotable. La tarde se tornó un hermoso lienzo de colores, mientras el sol se comenzaba a ocultar. La comunidad se sintió renovada, unida por el informe del milagro. El camino hacia la sanación aún existía, pero ya no estaban solos. Mariana sabía que el trabajo apenas había comenzado y que las pruebas de vida reclamaban su atención, pero su fe se había transformado en una llama ardiente, dispuesta a enfrentar cualquier dificultad. Con Javier en sus brazos, Mariana miró al horizonte. Hoy hemos ganado, murmuró con una sonrisa radiante. Hemos dejado las sombras y hemos abrazado la luz. Esta comunidad nunca será la misma, porque juntos somos el reflejo de lo divino en la tierra. El eco de su declaración resonó en sus corazones. Quien fueran dos la noche anterior, ahora eran uno. La luz de la Virgen de Guadalupe brillaba en cada uno de ellos, iluminando el camino hacia un futuro lleno de esperanza. Ahora, querido amigo, que has presenciado este hermoso testimonio de fe y amor, quiero hacerte un llamado urgente. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que transformarán tu vida. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que por favor, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más almas lleguen a este mensaje de esperanza. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final.
Queremos saber cómo esta historia ha tocado tu vida. No esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Recuerda, solo los verdaderos siervos de Dios comprenden la importancia de apoyar esta obra. Juntos somos un faro de luz en el mundo.